Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar construyendo esta aplicación para poder guardar nuestros contactos. La vamos a estar creando con React utilizando el, el use state para guardar nuestros datos. Básicamente lo que hace nuestra aplicación es lo siguiente: creamos un nuevo contacto y se nos guarda automáticamente. También tenemos validaciones donde pues si no ingresamos ningún nombre, pues nos va a decir que ingresemos un nuevo nombre, o también que ingresemos nuestro número de teléfono, pero si colocamos solamente este, vamos a tener que mínimo tienen que ser 10 dígitos, ¿cierto? Y ahí sí nos permite. También vamos a poder tener la opción de poder eliminar el contacto que ya no queramos. Y básicamente esto es lo que vamos a estar construyendo en el día de hoy. Entonces espero que les guste el video y vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Lo vamos a estar creando con Bit. Tengo una alternativa de Waypad. Entonces pues lo vamos a estar creando con Bit. Nos vamos a ir a la página de Bit, bitjs.dev, getting started, y vamos a copiar. En este caso yo lo voy a estar creando con jar, entonces pues voy a estar utilizando este comando. Los que lo quieran instalar con npm pues pueden utilizar este de acá arriba. Yo lo crearé con este. Entonces, lo voy a copiar y me voy a venir acá a mi consola, lo voy a pegar y lo voy a dar enter. Entonces automáticamente pues él empezará a empaquetar nuestro proyecto. Nos va a pedir el nombre, en este caso lo vamos a llamar con contacto a, cierto. Entonces le damos enter, contacto a, y lo vamos a estar creando con React, no con React, no normal, no con TypeScript. No, vamos a estar escogiendo la primera opción y listo. Entonces pues lo único que debemos hacer es irnos a la carpeta de contacto a, cierto, lo vamos a abrir en nuestro Visual Studio y le vamos a ingresar ya para que nos instale todos los paquetes. Esperamos un momento mientras que se instalan y mientras tanto pues vamos viendo que nos salió acá. Pues vean un proyecto casi igual como si lo creáramos con npx create app, solamente que con este pues es un poco más rápido. Entonces pues esperamos que se instale todo. Ok, después de que ya se instaló, vamos a instalar los módulos que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a estar utilizando React Icons. También vamos a estar utilizando React Hot, ¿cierto? Y vamos a estar utilizando Style Components, ¿cierto? Entonces pues vamos a ingresar a las páginas de React. Entonces pues vamos a copiar el paquete, nos vamos a ir aquí y vamos a colocar jar add, pegamos
create icons. Luego nos vamos a ir aquí y vamos a copiar. Mire que también tenemos la opción de YARN. Lo vamos a pegar, lo vamos a instalar y vamos a estar aquí. Vamos a irnos a la documentación de Type Component. Puede tardar un momentico. Entonces vamos a colocar YARN add component y vamos a instalar. Esperamos que se instale. Como vemos, listo, se instaló. Entonces nos vamos a verificar acá en nuestro Visual Studio paquete JSON y tenemos los 3 paquetes que acabamos de instalar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es tratar de limpiar lo que tenemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, en MyJS, aquí vamos a borrar todo esto. Aquí, y vamos a poner margin 0, padding 0 y un border, un bot sizing de border box. Guardamos, listo. Entonces nos vamos a ir acá al app.jsx, vamos a borrar todo y vamos a crear un nuevo componente. Entonces en app también lo vamos a eliminar. Listo. Entonces pues vamos a escribir yarn add dev para inicializar nuestro proyecto. Entonces pues, vemos, como ven, pues tenemos app. Vamos a agregar también font de Google. Vamos a agregar Poppins. Entonces pues vamos a buscar Poppins. Yo la tengo aquí, tengo la de 100, 400, la de 500 y la de 800. Entonces vamos a decir que la vamos a importar. Te vamos a copiar esto y nos vamos a venir en el index.jsx, arriba de todo, vamos a pegarlo. Después vamos a buscar acá el estilo, el CSS, y lo vamos a ingresar a nivel global. Le guardamos y listo. Entonces creo que aquí debieron cambiar ya sí, ya cambiaron. ¿Veis cómo cambia? Ya cambiaron. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos aquí a nuestro Visual Studio y vamos a crear una carpeta llamada components y vamos a crear primero un componente que se llama navegación .jsx. También vamos a crear otro componente que se llama modal font.jsx. Vamos a crear también otro componente que se llama contactos.jsx y vamos a crear también un último
componente que es contacto solamente, .jsx. Entonces vamos rsf react poner función y vamos a ponerle aquí Office. Y lo primero que vamos a hacer es el componente de navegación, que vamos a hacer rfc componente y vamos a importar el stylet del style.stylecomponent y también vamos a importar unos iconos de React icons FA y nos vamos a traer uno que se llama FA Fake plus score. Entonces yo siempre acostumbro a crear los estilos va debajo de todo. Entonces a colocaré container navegación. Entonces eso va a ser igual al stylet.div. Vamos así. Y ahora reemplazamos los div. Aquí. Pasamos. Y lo primero que vamos a hacer es un div con la clase logo, que va a tener como nombre contact app. Luego vamos a tener otro div con la clase button y dentro de este vamos a poner un botón que diga un botón que tenga la clase icon y aquí vamos a poner el icono. Entonces si hacemos así y así te podemos ver, vamos a irnos a la app y vamos a importar navegación. A ver, sí, sujetamos y aquí está. Ya podemos ir viendo los estilos. Entonces vamos a cerrar todo esto y nos vamos a quedar con solamente navegación. Entonces al container navegación le vamos a dar los siguientes estilos. Le vamos a poner un background color F blanco, le vamos a dar un width de 100, o sea, todo el ancho de la pantalla. Le vamos a dar
un height de 3 frames. Le vamos a dar un display flash. Le vamos a decir que un justify content space between, y le vamos a dar un padding de 10 px por todos los lados, y le vamos a decir que no lo hacemos. Ok, perfecto. Entonces al logo, o sea, a este de aquí, le vamos a poner los siguientes estilos. Dentro de este logo hay un span. Sí, dentro de este logo vamos a poner un span. Aquí, vamos a cortarlo, le vamos a poner un span, le vamos a poner así. Y le vamos a poner un span, y le vamos a poner de color el siguiente. Vamos a poner 6C 7A F3. Sí, perfecto. Luego le vamos a dar los estilos al botón. Los estilos al botón. Le vamos a poner dentro del botón vamos a entrar la clase button, no, la clase no, al elemento button, y le vamos a decir que un border none, le vamos a decir que un padding de 0.5 range, 0.5 range, y de 2 range a los lados. Le vamos a decir que un background color de 3 F5 en mayúscula, 3 F5 0 E7. Perfecto. Entonces le vamos a poner un border radius de 5 píxeles, un color blanco, un color blanco. Le vamos a decir que va a ser un display flex, un justify content center, un cursor pointer, y le vamos a poner una transición que va a ser al de 0.3 segundos, y que va a ser un AC in out, y le vamos a poner un hover que va a ser un background color de 6C 7A F3. Entonces, si podemos ver aquí, ¿sí? Tiene una pequeña transición. Ok. Por último, le vamos a poner, tenemos una
class icon. Esta clase icon se la vamos a poner el icono. Tenemos aquí. Y le vamos a poner acá punto icon minúscula icon. Le vamos a poner un font size de 17 px. Este más grande. Entonces, bueno, entonces ya tenemos la navegación. Vamos a ponerle de fondo un color diferente. Entonces nos vamos a ir al index.js y vamos a decirle que el body va a tener un background color de 6C 7A F3. Aquí cambia. Después, de momento ya tenemos la navegación y el body. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la funcionalidad a este botón de que cuando cuando le oprimamos pues salga un modal. Entonces vamos a hacer primero el modal, que es este componente. Te vamos a hacer el modal y le damos la funcionalidad de que cuando oprimamos este botón pues salga. Ok, continuando, vamos a empezar con el componente de modal form. Entonces vamos a colocar RCF para crear un componente. Vamos a importar style component. Vamos también a importar unos iconos. Import de React-icons FA. Y vamos a importar unos que se llaman FA Win Close. Vamos a importar uno que se llama FA Rec User. Y vamos a importar otro que se llama FA Font Art. Y vamos a importar también uno que se llama FA Themes. Entonces, bueno, ya tenemos los iconos. Vamos a importar también toads from y de React Hot Toads. Y aquí vamos a crearnos un componente que se llama Toaster. Okay. Ya tenemos todas las importaciones que vamos a utilizar. Entonces
Ahora lo que vamos a hacer es darle la estructura. Te vamos a crear aquí, como siempre, nuestro container modal que va a ser igual al style.div, y lo vamos a poner aquí y aquí. Entonces, para que esto se refleje, vamos a ponerlo en tab. Vamos a ir poniendo, después lo arreglamos. Vamos a poner, ¿cómo se llama? Modal for, para que se importe. Entonces lo vamos a hacer aquí, y aquí debería aparecer. Entonces, como no tenemos nada, no aparece. Vamos a importar encima de esto el toaster para que se muestren unas notificaciones que vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un div que va a ser modal. Vamos, dentro de este modal vamos a poner uno que se llama cabecera. Dentro de cabecera vamos a poner un icono que se llama el primero. Sí, y le vamos a dar una clase icon. Y le vamos a dar una clase icon. Debajo de la cabecera vamos a crear un body, un cuerpo. Va a tener un H2 que le vamos a decir que registra tu contacto. Ahí está tu contacto. Debajo le vamos a hacer un form sin la acción. Y vamos a colocar un label. Y dentro del label vamos a poner un input de tipo text, un name que va a ser nombre, un placeholder que va a tener ingresa el nombre, y luego vamos a tener dentro de este mismo, vamos a tener un icono que se va a llamar, que va a ser este, FA. Sí. Sí. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a copiar y pegar. Pero este va a ser este. Y va a ser teléfono. Y va a tener un placeholder. Ingrese el teléfono.
Ok. Luego a este le vamos a poner okay. Luego vamos a poner aquí un div con un botón que diga registrar. Y listo, ya tenemos la estructura básica. Entonces ahora vamos a ingresar los estilos. Entonces pues vamos aquí al style container modal. Entonces lo primero que vamos a decir que va a ser una posición fixes y que va a ser de un color, tener un background de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos. Es como la parte de atrás de nuestro modal, o sea, y le vamos a decir que va a tener un width de todo el ancho y un height de todo el largo. Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver aquí, no ocupa el espacio de acá. Entonces, para eso le vamos a decir que va a tener un top de 0 para que ocupe todo. Ok, perfecto. Le vamos a dar un display flex, un justify content center y un align y un align item center. Ok, perfecto. Luego vamos a agarrar, vamos a ingresar la clase modal y le vamos a decir que va a tener una posición absoluta. Le vamos a dar un background color de FC, FD, CB. Set. Va a tener un width de 50 view weight, 50 view weight, 50 view weight, y va a tener un height de 50 view height. Perfecto. Luego vamos a poner un border radius de 20 píxeles que va agarrando forma, va quedando muy lindo. Entonces nos vamos a ir dentro de modal, vamos a agarrar la clase cabecera y le vamos a decir que va a tener una posición relative, un width de 100% y un padding de 10 píxeles todos los lados. Entonces cabecera, dentro de cabecera va a haber una clase icon y le vamos a decir que va a ser de posición absolute. Le vamos a decir que va a ser un height de un range
de un ren, un top de un ren debe ser ok, otra vez, perfecto, sí, de un ren, un font size de 20 píxeles, va a tener un color de 0B, 0B, 0B. Va a tener un cursor pointer. Vamos a poner una transición al de 0.3 segundos y que va a ser un AC in out, y le vamos a poner un hover que va a ser un color 0F 0E 0E 77. Entonces, pues, como pueden ver, que tiene ahí, tiene una pequeña transición. Entonces, ahora nos vamos a ir al body. Vamos a ver los estilos body. .body. Y el body va a ser un display flex. Le vamos a decir que va a tener una dirección column. Le vamos a dar un gap de un ren. Vamos a decir que el width va a ser de 100%, un height de 70% y un margin top de 1.5 ren. Perfecto. Entonces, dentro del body vamos a tener un H2 que va a tener un font size de 20 píxeles, el width de 100%. Vamos a poner un display flex. Vamos a decir que un align center, un justify content center. También vamos a darle un padding de 5 píxeles y le vamos a decir que un font weight de 400. Entonces le damos así, perfecto, como cambian las cosas. Entonces al form le vamos a decir que va a tener un display flex, flex direction column, Vamos también a ponerle un width de 100%. Le vamos a poner un gap de un ren. Vamos a hacer también un justify content center
y un Justify Content Center y un Align Item Center. Perfecto, quedando bien. Vamos a tomar el label y también le vamos a decir que va a tener un display flex. Le vamos a decir un Justify Content Center para que se centre. Vamos a decirle que un Align Item Center también para que se centren los iconos con los input. Vamos a darle un gap de 0.5 rem, que se separe un poquito. Vamos a decirle que va a tener un background color F CD, sea un poco de este color. Le vamos a decir que va a tener un hey pero ren un width del 90% y que va a tener un padding de 0 y 5 píxeles. Perfecto. Entonces dentro de este label vamos a tener un input y ese input le vamos a dar los siguientes estilos. Le vamos a decir que el border no va a tener border. Le vamos a decir que va a tener un height del 100%, que va a tener un width del 100% y va a tener un outline enorme para que no aparezca aquí el borde, y le vamos a dar un background color transparente. Entonces al label te vamos a poner un border radius de 10 píxeles que se vea bonito. Entonces, por este momento va quedando así. ¿Qué les parece? Que va quedando lindo. Entonces el botón, a este le vamos a poner una clase que le vamos a poner container-button. Vamos a copiar esto y nos vamos a ir al final for label y vamos a poner los siguientes estilos. Le vamos a decir que va a tener un display flex, Justify Content al final, bueno, esto no va a funcionar. Entonces pues vamos a darle al botón y le vamos a decir que va a tener un padding de 0.2 rem, 0.2 rem,
no va a tener border. Le vamos a dar un background color 6C, 7A, F3. Le vamos a dar un color de letra blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, aquí en el paint me faltó algo. Y le vamos a dar un paint a los lados. Perfecto. Le vamos a decir que va a tener un font de 400. De 400. Un border radius de 5 píxeles. Vamos a ponerle un cursor pointer y le vamos a agregar una transición al que va a durar 0.3 segundos y va a ser in out, y le vamos a poner el hover con un background color que va a ser 6C, 79, F3. Vea, un poquito más oscurito. Entonces sí, ahí queda lindo. Entonces, y ahora lo que vamos a hacer es darle la funcionalidad de que cuando yo oprima el botón que está en la navegación, pues salga este modal, y cuando demos aquí en la X, pues que se devuelva, ¿no? Que desaparezca. Entonces eso es muy fácil de hacer. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a app.jsx y vamos a utilizar, vamos a traernos de React el use state. Entonces vamos a tener aquí el use state y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un estado que va a ser is modal, set is modal, va a ser igual a use state, y como queremos que de nuestro estado pues que sea falso, ¿cierto? Entonces aquí debajo de la navegación vamos a crear que decir is modal, entonces que me muestre el modal. Esto ahora va a desaparecer. ¿Cierto? Listo. Entonces ahora tenemos que buscar la forma de que podamos oprimir aquí y que salga, ¿cierto? Entonces vamos a crear una función. Vamos a crear constant handle modal, va a ser igual. Entonces vamos a decirle que set modal se va a modificar cada vez que el is modal sea diferente. Muy fácil. Entonces esta función se la vamos a pasar al modal se la vamos a pasar por props y se la vamos a pasar modal, y también se la vamos a pasar a la navegación. Vamos a decir que entonces nos vamos a ir primero a la navegación y nos vamos a traer esta función. Entonces esta función se la vamos a dar al botón. Entonces vamos a decir que cada vez que le des un clic se va a ejecutar esta función. Entonces si probamos, ven, entonces ya se ve el modal. Entonces nos vamos a ir
al modal form y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a traer por props esa función y esa función se la vamos a pasar a este icono, que cada vez que le den clic se va a ejecutar esta función. Entonces, si probamos, ya funciona. Excelente. Ok, ahora vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a tratar de recuperar no sé qué había pasado ahí. Vamos a tratar de recuperar los datos que de estos inputs. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a irnos a modal form y aquí también nos vamos a traer el use state. Sí. Te vamos a crear un estado que lo vamos a llamar input values. Vamos a llamarlo input values set input values y va a tener un estado inicial y un objeto que le vamos a decir un ID que lo vamos a generar de manera random con esta función de mat.random. Luego vamos a tener un nombre y un teléfono. También te va a ser un número. Ser este. Entonces vamos a cambiar algo aquí porque este número tiene que ser el nombre. Así que no acepte ninguna clase de letras. Entonces, ya teniendo el estado, lo que vamos a hacer es crear una función que nos permita recuperar esos datos. Entonces vamos a llamarla handle change. Va a ser igual a una función. Vamos a traer el evento. ¿Y qué va a hacer? Se va a traer todo el set input values. Se va a traer todos los input values y le va a agregar lo nuevo, pero lo nuevo lo vamos a adquirir con el punto target punto name. Por eso es que en los inputs dejamos esta propiedad name para poder identificarlo. Entonces se va a guardar y entonces a este le vamos a poner el target punto value. Entonces cuando hacemos eso, pues ya se guarda todo y no tenemos que ir haciendo la misma función entonces lo único que le tenemos que pasar al input es lo siguiente. Entonces, le vamos a poner un onChain. ¿Qué va a recibir en el onChain? Va a recibir una función con un evento y le vamos a pasar función. Le vamos a pasar esta función y como parámetro
el evento. Y esto mismo lo hacemos en aquí, en el otro link. Entonces, si miramos por consola el input value, nos vamos a dar cuenta que imagino la consola aquí y vamos a decir text, miren, se va agregando y si ven cómo va cambiando el text, el nombre y el teléfono. Ok, ya tenemos esa parte. Ok, para guardar los datos vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ir al app y vamos a crear otro estado. Este estado lo vamos a llamar contactos set contactos y vas a tener como un estado inicial un array, cierto, aquí, ok, perfecto. Entonces vamos a crear una función que le vamos a colocar handle submit va a ser igual a una función que va a recibir un valor y ese valor lo vamos a guardar en el set contactos, pero antes de guardar vamos a hacer una copia de todos los contactos que ya tenemos y le vamos a pasar el nuevo valor. Perfecto. Entonces este handle submit se lo vamos a pasar al isModal como props y nos vamos a ir acá al handle modal y lo vamos a sacar de acá. Entonces vamos a tenerlo aquí. Entonces ok, entonces pues aquí en el handle modal en el componente de modal form vamos a crear una función. Vamos a borrar este console y vamos a crear una guardar datos y le vamos a pasar el evento y lo primero que vamos a poner es punto prevent default para que no se recargue la página. Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es como dar ciertas validaciones para que, por ejemplo, pues si yo ahora mismo guardo, pues se guarda todo vacío. Entonces vamos a poner algunas validaciones de que si guardamos el nombre, si no ingresamos el nombre, pues que nos aparezca como una notificación que diga no se puede guardar el nombre. Si tiene el nombre y no tiene el teléfono, pues que diga que le falta el teléfono y que también tenga una longitud máxima el número de teléfono, que en este caso es 10. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar si el input value punto nombre está vacío.
Entonces vamos a retornar por ahora vamos a poner una alerta que diga por favor ingrese el nombre. Por favor ingrese el nombre. Después vamos a preguntar sobre el teléfono si el input value punto teléfono es igual a 0. Entonces vamos a retornar una alerta que diga por favor ingrese el número de teléfono. Por favor ingrese el número de teléfono. Ok. Y por la última validación que vamos a hacer es que si input value punto teléfono punto length es diferente a 10, entonces vamos a retornar un alert que nos diga por el número de teléfono debe tener 10 dígitos. Ok, entonces luego lo que vamos a hacer es, después que pase todas las validaciones, lo que le vamos a decir ahora es que el handle submit que nos traímos le vamos a pasar el input value, y para que se resete nuestro formulario le vamos a decir que antes, y también que el handle modal se nos cierre, que sea falso. Entonces el e.target.set, listo. Entonces este handle, guardar datos, se lo vamos a pasar a nuestro form, digamos así que on submit va a ser igual a esto. Entonces pues básicamente ya tendría que funcionar. Entonces si nos vamos a sacar app y vemos el console.log datos y lo vamos aquí a inspeccionar sola. Se quita esto, pero bueno, entonces podemos ver que por ejemplo IoTest y luego igualdad dice por favor ingrese el número de teléfono. Si yo coloco cualquier número de teléfono, dice el número de teléfono debe tener al menos 10 dígitos.
Entonces, si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, que son 10 números, no lo guardo. Entonces, aquí nos aparece. Entonces, si intentamos guardar otro, entonces hacer test 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ahí no lo guarda, ¿ves? Y ya nos aparece que tiene 2. Ok, ya teniendo eso, vamos a mejorar la parte de las model form, la parte de las alertas. Entonces, para eso fue que instalamos este módulo de Toads. Entonces, vamos a decirle que vamos a reemplazar esto. Entonces, vemos aquí Toads. Entonces, lo único que cambia es que le vamos a agregar unos parámetros que son, que va a tener una duración de 2000, va a tener una duración de 2000, va a tener un posición center, va a tener ahora eso. Entonces, pues darle formato y lo que hacemos es esto mismo. Esto vamos a copiar aquí y aquí. Entonces, si guardamos y probamos, por favor ingrese el nombre. Entonces, dice, por favor ingrese el número de teléfono. El número de teléfono debe tener 10 dígitos. Entonces, también cuando se guarde, entonces nos vamos a venir acá en la app y nos vamos a traer esto mismo. Esto. Para no estar volviendo a escribir, entonces nos vamos a traer acá. Y este nos lo vamos a traer encima de todo para que aquí. Entonces, cuando se guarde, vamos a traer este todo completo, prácticamente lo mismo. Y lo único que vamos a reutilizar aquí antes de que esto, vamos a agregar aquí que diga contacto guardado. Entonces, veremos. Sí. No sé qué. Siempre se queda. Ok. Entonces, bueno, si le doy ahí, me dice, por favor ingrese el nombre. Test. Guardamos. Por favor ingrese el número de teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de teléfono debe tener 10 dígitos. Contacto guardado. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos las validaciones y pues la forma de mostrar una notificación de que ya hemos guardado los datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que se muestran los datos aquí y podamos eliminarlos. Entonces vamos a hacer eso. Ok, ahora lo que vamos a hacer es utilizar los componentes de contactos y contactos para que lo podamos ver aquí
en nuestra pantalla, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar este model front que ya no lo necesitamos, la navegación, y nos vamos a venir al app. Entonces lo que vamos a hacer es, debajo de esto, vamos a crear un div. Bueno, vamos a importar también el style component, porque necesitamos dar unos estilos. Entonces constant container contactos que va a ser igual a style.div. Entonces estos estilos se lo vamos a dar a este div que creamos, y le vamos a poner un width de 100 viewway, vamos a ponerle un height de 90 view height, le vamos a poner un display flex display content center y un align item center. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta component y nos vamos a ir a contactos. Entonces en contactos vamos a crear un RS contactos y nos los vamos a importar acá. Entonces aquí con contactos, y como pueden ver aparece. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a importar stylet debajo de todo esto. Vamos a contenedor contact y vamos a ponerle un style.div. Ok, entonces teniendo esto también vamos a modificar el contacto cuando ya está hecho. Entonces vamos a importar, vamos a primero a cambiar esto y vamos a traernos el contacto. Vamos a hacer varios. Entonces aquí vamos a darle un width de 100 viewway con height el 70 view height. Vamos a ponerle un display grid. Entonces antes de esto vamos a estilizar el contacto para poder ver mejor los estilos. Entonces vamos a irnos a contacto y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es importar stylet
También vamos a importar unos iconos de Fiat Icons-FA. Este se llama FA Themes. Entonces vamos a llamarlo container que van a ser como las tarjetas .div. Entonces ahora reemplazamos, vamos a reemplazar aquí y aquí, así. Vamos a intentar darle la estructura. Entonces primero vamos a poner un div con una clase header y vamos a pasar el FA times. Perfecto. Después vamos a poner un body y dentro de este body vamos a poner otro div con una clase imagen y que diga imagen por ahora. Luego vamos a poner un div que llama, vamos a ponerle datos y le vamos a poner un span con el nombre y un párrafo con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Entonces vamos a darle los estilos. Vamos a decir que van a tener un background color FC, FD 48. Vamos a poner un padding de un ren, separen. Vamos a poner un border radius de 20 px. El header vamos a ponerle un display flex, un justify content y un padding de 0.5 ren. Perfecto, se va viendo. Luego dentro de esto ahí vamos a poner una clase icon, que la clase icon se la vamos a dar al icono que colocamos acá. Aquí class icon y esa clase icon le vamos a dar un font size de 1.5 ren y le vamos a dar un cursor pointer y le vamos a poner una transición al de 0.3 segundos que sea un add in out y le vamos a poner un hover que sea un color FFFFF 91. Es decir, guardamos y guardamos, podemos ver, ¿sí? Entonces
Ahora vamos a ir con el body, público body. Vamos a darle un display flex, un flex direction column. Le vamos a dar un gap de un range. Le vamos a dar un display. Ya tengo un display flex. Le vamos a dar un Justify Content Center. Un Array Item Center. Y un padding de 0.5 range. 0.5 range. Tenemos dentro de body, tenemos una imagen que va a ser un background color 00000. Va a tener un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles. Va a tener un border radio de 50 píxeles, un overflow hidden, un color 2, 3, 4, 5, 6 blanco, un display flex, un Justify Content Center, un align center. Ya va tomando forma. Ok, entonces ahora dentro de esto también tenemos uno que se llama datos, y lo que vamos a hacer es darle lo siguiente: un display flex, un flex direction columns, Justify Content Center, un gap de un range, un padding de un range, un font size 20 píxeles y un font weight de 800. Ok, ya teniendo los estilos de contacto, entonces ahora vamos a darle los estilos aquí al contenedor. Entonces vamos a hacer lo siguiente: aquí hay un pequeño error, que esto tiene que ser en mayúscula siempre. La primera letra siempre tiene que ser en mayúscula para que se puedan poner los estilos. Entonces, retomando esto, lo que vamos a hacer aquí, después del display grid, le vamos a poner grid template columns y vamos a poner una función que se llama repeat, y como primer parámetro le vamos a colocar un auto feed, coma, y le vamos a poner un min y un max de cuando sea de 300 píxeles y cuando estén grandes de una fracción. Entonces probamos.
tuvo una reacción. Entonces, si pueden ver, ¿okay? Ya se va ajustando al tamaño de la pantalla. Entonces vamos a mejorar. Por lo próximo que tenemos que hacer, que le vamos a dar un gap de un ren para que se separe. Vamos a decirle que va a tener un padding de un ren y 4 ren a los lados. Perfecto. Entonces ahora le vamos a decir que va a ser un overflow auto para que pues tengamos aquí este scroll, pero vamos a cambiar vamos a cambiarle el estilo al scroll. Solo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos a decirle que el wet kit guión scroll bar va a ser de color, un background de 3F 50 E7. Ahí cambió. Y le vamos a poner un width de 5 píxeles para que sea más pequeño. Le vamos a colocar un color black y un border radius de 5 píxeles. Entonces luego vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer que esto mismo vamos a copiarlo, lo vamos a poner acá en la parte de abajo. Esto mismo, pero guión zoom, y le vamos a decir que va a tener un border radius de 20 píxeles y un border de 3 píxeles solid de color blanco. Con esto ya debería mostrarse. Lo está haciendo. Entonces vamos a revisar background, color, width, container contactos. No sé por qué no sale. Ok, como pueden ver, ya aquí salió la barra de navegación, el scroll, y miren que ya tiene un diseño mucho mejor. Entonces pues ahora lo que vamos a hacer es hacer la función, hacer la manera de que esto obtenga los datos que guardemos y el eliminar. Ok amigos, antes de seguir con las funciones de recuperar los datos en cada contacto y el de eliminar, quiero arreglar esta parte aquí, que el nombre y el número esté centrado y que estén de color blanco. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces nos vamos a venir aquí a contacto, al componente de contacto, y esto está en datos. Entonces aquí en datos lo que vamos a hacer es un align item center para que centre todo, y le vamos a decir que va a tener un color
F, blanco. Entonces pues ahí ya se ve un poco mejor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es pasar este contacto que está en el app, se lo vamos a pasar como parámetro a a contacto. Entonces le vamos a decir que esto se lo vamos a pasar como props y nos vamos a ir a contactos y aquí lo vamos a recuperar, ¿cierto? Entonces ya podemos borrar esto y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a recorrer contactos con punto map y por cada contactos y en contacto va a haber un contacto y este contacto lo vamos a renderizar en contacto y este contacto se lo vamos a pasar como props. A contacto. Entonces aquí tenemos que decir que un key va a ser contacto.id. Entonces nos vamos a ir a contacto y vamos a recibir aquí en contacto una prop que se llama contacto. Entonces de aquí podemos cambiar esto. Le vamos a decir que va a ser contacto punto nombre y aquí va a ser contacto punto teléfono. Ok, te vamos a probar. No sé por qué siempre me presenta ese error. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 0. Perfecto. Ya estamos viendo que pues cuando guardamos los datos ya se están agregando. Ahora lo último que vamos a hacer es tratar de hacer la función de eliminar, o sea, dársela a este botón de aquí. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir al app y debajo de esta función vamos a crear otra función, constant handle eliminar. Entonces esto va a recibir un ID y se va a ejecutar. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo contacto, nuevos contactos. En esta variable se van a guardar unos nuevos contactos y lo que vamos a hacer es que vamos a traernos el estado de contactos y lo vamos a filtrar y le vamos a decir que por cada contacto me va a comparar el contacto.id, recuperemos, me va a verificar si
es igual al ID del elemento que estamos cliqueando. Entonces, con esto, lo único que faltaría hacer es que le demos al set contacto el nuevo contacto. Nuevos contactos. Con eso, pues ya debería funcionar. Entonces vamos a probarlo. Entonces esto tiene que ir hasta el contacto. Entonces para llegar allá tenemos que pasarlo por aquí, por el componente contactos. Nos vamos a contactos. Vamos a recuperar aquí como prop el contacto y se lo vamos a pasar como props aquí al contacto. No se puede mejorar mucho con un contexto, pero en este caso pues lo estamos haciendo así con el UseState normalito. Entonces pues nos vamos a ir a contacto, vamos a recuperar esta función y se la vamos a dar al icono, ¿cierto? Te le vamos a decir que cada vez que haga clic me va a ejecutar esta función. Entonces si yo oprimo aquí, ok, aquí faltaría algo. Esta función tendría que se ejecute así. Y aquí le vamos a pasar el contacto.id. Entonces ahora sí debe funcionar. Contacto. Ahora sí. Entonces lo vemos. Es 1. 2. Y queremos eliminar este 2. Perfecto. Entonces ahora sí ya tenemos el eliminar. Y así ahora vamos a irnos aquí al app y lo que vamos a hacer es que cada vez que se elimine pues que nos salga un alerta. Entonces vamos a copiar esto y se lo vamos a pasar acá para que se ejecute esto aquí y le vamos a poner contacto eliminado. Entonces verificamos, ingresa el nombre, es por favor el número de teléfono y vamos a verificar. Se guardó. Vamos a agregar otro. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Va a entrar. Se guardó. Y vamos a eliminar este. Y vamos a eliminar este. Perfecto. Entonces pues con esto ya hemos terminado nuestra aplicación web de contacto. En la descripción del video estaré dejando el repositorio por si gustas ver el código o lo quieres utilizar. En la descripción pues dejaré el repositorio. Y una vez más, gracias por ver mi video.